Bienvenidos amigos al curso de interpretación bíblica. Hoy estamos con un nuevo video, una nueva lección para este curso. Y lo que queremos hablar hoy día es un video bien práctico y bien sencillo, muy necesario, que tiene que ver con 3 principios básicos de interpretación bíblica. Hay algunos por ahí que dicen que no podríamos usar la Biblia para decir lo que quisiéramos. Y eso es verdad, pero el que hace eso está torciendo y no respetando la Escritura. Si la Biblia se interpreta de forma correcta y con el respeto que se debe, entonces no podríamos decir que se podría usar la Biblia para lo que nosotros quisiéramos. Estos 3 principios, que son básicos y son sencillos, nacen de la siguiente verdad: la verdad de que Dios ha hablado. Mirar la Biblia y mirar el Dios que escribió este libro, entonces tenemos que entender que por el tipo de libro y por el tipo de Dios al cual nosotros servimos, tendremos que asumir lo siguiente: esta verdad de que Dios ha hablado. Dios es un ser que desea comunicarse por naturaleza, su esencia es comunicarse. Así como la esencia de la luz es brillar, la esencia de nuestro Dios es darse a conocer, revelarse a sí mismo. Si Dios ha hablado, entonces hay 3 principios que nosotros se desprenden de esta verdad. El primero tiene que ver con que si Dios habló, fue para ser entendido. Dios habló para ser entendido. De ahí nace un primer principio, que es el principio de simplicidad. El principio de simplicidad busca el sentido natural del texto bíblico. Y vamos a hablar un poquito más extensamente de este principio. El segundo principio nace de que si Dios habló también en contextos particulares. Los eruditos bíblicos llaman a este principio el principio de la historia. Y el principio de la historia busca el sentido original de un texto. ¿Qué es lo que quiso decir el autor de ese pasaje, de ese texto, a sus oyentes originales y en qué contexto lo hizo? La tercera declaración, desde la cual nace también un principio, es que Dios habló sin contradecirse a sí mismo. Entonces, de aquí nace el principio de la armonía, que busca el sentido general del texto bíblico, o sea, que no hay contradicción en el texto bíblico. Bien, vamos entonces a desarrollar el primer principio, que es el principio de la simplicidad, que, como hemos dicho, busca el sentido obvio o natural del texto bíblico a causa de que Dios habló para ser entendido. Dios habló para ser entendido. El deleite de Dios es revelarse a sí mismo. Así como hemos dicho que la naturaleza de la luz es brillar, la naturaleza de nuestro Dios es darse a conocer. La Biblia no es un libro de acertijos, no es un libro oscuro. La intención de nuestro Dios es iluminarnos, es revelarse a sí mismo. Un texto que podríamos dar como ejemplo es 1 de Juan 1:5. Dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Los reformadores del siglo XVI hablaban de la transparencia de la Escritura. ¿Qué significa esto? Que ellos decían que el mensaje central de la Escritura es claro, es sencillo, no está oscuro. Y cuando se refieren al mensaje central de la Escritura, pensando en esta cualidad de la transparencia de la Escritura, estamos diciendo que la salvación solo es por gracia, a través solo de la fe y solamente en Cristo. O sea, ese mensaje debemos asumirlo como un mensaje transparente y claro en la Escritura. La salvación solo por gracia, solo por medio de la fe y solamente en Cristo Jesús. Obviamente debemos entender también que hay algunos pasajes difíciles de entender en la Escritura. Aun cuando el mensaje central sea claro y transparente, no podemos negar de que hay pasajes que son difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro dice que algunas cosas que escribió el apóstol Pablo eran difíciles de entender. Pero aun cuando el apóstol Pedro esté diciendo que algunos pasajes o escritos del apóstol Pablo son difíciles de entender, no anula la realidad de que el mensaje central de la Escritura sigue siendo claro. O sea, cualquier persona, sin importar el nivel educacional o intelectual que pueda tener, podría captar el sentido central de la Escritura, que tiene que ver con la salvación. Y reiteramos, salvación solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo Jesús.
Haciendo referencia a lo que dice el apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el verso 15 y 16, dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces debemos ser humildes, entendiendo que si un apóstol dice que le cuesta comprender o encuentra difícil algunas cosas que está expresando otro apóstol, con mayor razón nosotros deberíamos también ser humildes y no llegar a decir que toda la escritura realmente la dominamos o que todo es muy sencillo y muy claro de entender. Hay obviamente partes que son difíciles de comprender. Pero como hemos dicho, por el principio de simplicidad, entendiendo que Dios habló para ser entendido, es que buscamos el sentido natural y obvio del texto en cuestión. Esto quiere decir que cuando buscamos el sentido natural y obvio del texto bíblico, no estamos hablando de misteriosas interpretaciones alegóricas que se pueden hacer del texto bíblico. Creo que uno de los ejemplos que he dado también en un video anterior tiene que ver con este relato del texto bíblico, donde el Señor le ordena a los discípulos seguir al hombre del cántaro de agua para preparar, hacer los preparativos de la última cena, de la Pascua. Entonces Él los envía y les dice: cuando vean a un hombre que lleva un cántaro de agua, a él síganlo. De ahí, se ha alegorizado mucho ese texto, diciendo que debemos seguir al hombre de la revelación, que ese hombre con el cántaro de agua significa un hombre de revelación y que tenemos que seguirlo y todo eso. Esa interpretación simplemente es alegórica y no está buscando el sentido natural y obvio del texto bíblico, sino que está asumiendo un montón de cosas para poder sostenerse. Vamos a explicar también alguna salvedad de este principio. Estamos diciendo que el principio de la simplicidad busca el sentido natural y obvio del texto bíblico, pero muchas veces el sentido natural no significa necesariamente el sentido literal de un texto bíblico, ya que la escritura es un libro que tiene distintos tipos de géneros literarios, entonces no todo se puede entender de forma literal. Hay pasajes que se tienen que entender en un sentido figurado. Vamos a dar algunos ejemplos para que se pueda comprender lo que estoy tratando de expresar. Un primer ejemplo serían las imágenes vívidas. El Señor Jesucristo ocupó muchas de estas expresiones donde obviamente Él no estaba hablando en un sentido literal. Uno de los ejemplos que podríamos dar es Juan en el capítulo 3, del verso 3 al 4. Dice así: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente en este pasaje entendemos que el Señor Jesucristo no estaba hablando en un sentido literal. De hecho, le corrige esto a Nicodemo: no estoy hablando en un sentido literal, Él estaba hablando en un sentido figurado. Otro ejemplo podría ser también en el libro de Juan, en el capítulo 4, verso 13 y 14, donde dice: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La samaritana, la mujer de este pasaje, no entendió tampoco el sentido figurado en el que el Señor estaba hablando, lo tomó en un sentido literal. Entonces, cuando estamos diciendo que hay que buscar el sentido natural del texto bíblico, no significa necesariamente buscar el sentido literal, porque hay un montón de textos donde se está hablando en un sentido figurado. Otro ejemplo también es lo que llamaríamos el antropomorfismo. El antropomorfismo es atribuir a Dios alguna cualidad humana. Y entendemos que Dios no es un ser humano y que Dios es un ser espiritual, pero la Biblia nos habla de la boca de Dios, de la mano de Dios, de los oídos de Dios,
Y aquí ocupa, ¿cierto?, esta figura que se le ha definido como un antropomorfismo. Por ejemplo, un ejemplo sería Isaías 59:1, donde dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Otro ejemplo sería la poesía. Todo el mundo sabe lo que es la poesía. Un ejemplo, ¿cierto?, está en el Salmo 19, 4 y 6. No lo vamos a leer, pero ahí nos encontramos un ejemplo de poesía cuando se está hablando del sol. Entonces no deberíamos entender que es una declaración científica lo que se dice del sol en el Salmo 19, sino que es una poesía. También encontramos el Apocalipsis. En el Apocalipsis también nos encontramos muchas figuras que están en un lenguaje alegórico y simbólico. Apocalipsis 7, del 13 al 14, nos dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Podríamos entender literalmente que al lavar la ropa en la sangre del Cordero se va a emblanquecer. Obviamente que no. Entonces se está hablando aquí en un sentido figurado. Ahí tenemos entonces esos ejemplos. Entonces resumamos un poco este principio. Estamos diciendo que el principio de simplicidad del texto bíblico, que nace de la verdad de que Dios ha hablado para ser entendido, nos lleva a buscar el sentido natural de un texto. Pero hemos dicho que el sentido natural de un texto no significa necesariamente buscar el sentido literal, porque hay pasajes que deben de entenderse en su lenguaje figurado. Ese es el primer principio, el principio de simplicidad. El segundo principio de interpretación que vamos a ver es el principio de la historia. Y este principio de la historia nace de la verdad de que si Dios habló, también Dios habló en contextos particulares y precisos. Esto nos lleva a buscar el significado original de un texto. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Y cómo lo entendieron los primeros oyentes del mensaje? Este texto significa lo que su autor quiso decir independientemente de quién lo lea. No es infinitamente interpretable, aunque un texto bíblico podría ser infinitamente aplicable a distintas situaciones de la vida. Aquí podríamos hacer una diferencia entre una mala práctica y una buena práctica. El problema de mucha gente al interpretar el texto bíblico es que desconocen el contexto. Entonces, cuando leemos, proyectamos ideas de nuestra mente y de nuestra cultura sobre el texto bíblico, y esto es lo que se llama la eisegesis. La eisegesis, que es una mala práctica, es leer en el texto lo que no está allí. O sea, lo que nosotros queremos encontrar en él, pero realmente no está. Esto sucede cuando adjudicamos ideas al texto, pero que son ajenas, que pertenecen a una generación posterior, los que están leyendo el texto bíblico. Por ejemplo, las imágenes de diferentes épocas y culturas respecto del Señor Jesucristo. Se ve como un revolucionario, se ve como un empresario, pero ¿realmente es el Jesucristo bíblico? Quizás no. Entonces ahí nos encontramos con esta mala práctica que es la eisegesis. La práctica correcta que nosotros deberíamos hacer es lo que llaman los eruditos bíblicos como la exégesis. Y la exégesis, dando una definición muy sencilla, es sacar del texto lo que se encuentra allí, es obtener el significado, es la enseñanza que se encuentra en el texto. La exégesis requiere también de una doble disciplina. Primero, la integridad de rehusarnos a torcer la escritura, o sea, sacar nuestras ideas preconcebidas del texto bíblico, y también tener la sensibilidad de usar nuestra imaginación para recrear la situación en la que los autores bíblicos se encontraban. ¿Qué es lo que trataron de decir el autor original a los oyentes originales? Entonces ahí nos encontramos con el principio de la historia que busca el sentido original de un texto bíblico. ¿Qué quiso decir el autor?
que habrían entendido los oyentes originales. En un video más adelante vamos a hablar y vamos a tratar de enseñar lo que es la exégesis, cómo hacer la exégesis de un texto bíblico. Pasemos entonces por último a un tercer principio, que es el principio de la armonía. El principio de la armonía descansa sobre la base de que Dios habló sin contradecirse. Entonces aquí buscamos el sentido general de la Escritura. En la Biblia nos encontramos con una combinación notable de diversidad y unidad. Se recuerdan que habíamos hablado de la doble autoría de la Biblia, que es la palabra de Dios expresada a través de la palabra de los hombres. Al mirar esta característica de la naturaleza de la Biblia, podríamos entender entonces también esto de la diversidad y la unidad. El hecho de que el autor de la Biblia sea Dios nos habla del principio de unidad, de que la Biblia salió de una sola mente. Pero también el hecho de entender que la Biblia es un libro humano, que es la palabra de Dios expresada a través del lenguaje de los hombres, también nos da este sentido de diversidad de la Escritura. Debemos buscar el sentido general del texto, que es iluminado por otras partes de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma, eso es un principio de hermenéutica bíblica. Su revelación es amplia, pero es coherente y armoniosa. A pesar también de la gran diversidad narrativa y literaria y del énfasis teológico que nos encontramos en distintos libros de la Biblia, podemos entender que la Biblia es consistente a través de toda la Escritura. A lo largo de la Biblia, el propósito de la revelación de Dios es la salvación, como hemos dicho, y ese sentido es claro. El propósito de Dios es llamar a un pueblo para sí mismo, adoptarnos en su familia, transformarnos a la imagen del Hijo y enviarnos al mundo nuevamente como testigos y siervos y luego llevarnos a la gloria final. Todo esto es la salvación. Esta palabra, ¿cierto? La palabra salvación es grande en su significado e incluye la totalidad del propósito de Dios para todos nosotros en Cristo Jesús. Bien, entonces entendemos también que este propósito de Dios ha sido revelado de forma progresiva en la Escritura, de forma acumulativa. Un ejemplo de esto es la Trinidad. La Trinidad es presentada primero en el Antiguo Testamento en el sentido de enseñar la unidad de Dios, pero luego se va revelando hasta manifestarse completamente en el Nuevo Testamento. Mirando un poco esto del principio de unidad o de armonía, debemos renunciar a dos cosas. Primero, a escoger textos aleatorios o al azar. No podemos interpretar la Biblia así. Cuando leemos, ¿cierto? Por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es un texto muy usado, entendemos que muchas veces ese texto se ha enseñado sin mirar el contexto. El contexto en el que Pablo está hablando en Filipenses 4 tiene que ver con el contentamiento económico. Pablo está diciendo, sé tener mucho, sé tener poco, en todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo segundo también a lo que deberíamos renunciar es escoger solo un texto. Un tema en la Biblia no se puede explicar correctamente solamente escogiendo un solo texto. Debemos leerlo a través de toda la Biblia, debemos interpretarlo a la luz de diferentes pasajes. Entonces, luego de renunciar a esta mala práctica de escoger textos aleatorios y escoger solo un texto, debemos también mirar y hacer dos buenas prácticas. La primera es la de sintetizar. Esto significa combinar partes separadas de un solo texto, combinar la Escritura, porque no podíamos quedarnos solamente con un solo pasaje. Un ejemplo que podríamos dar es respecto de cómo debemos mirar el Estado o el gobierno. Por ejemplo, en Romanos 13 se nos dice que debemos someternos a las autoridades. Pero no deberíamos solamente quedarnos con eso, también mirando Apocalipsis 13, donde entendemos que el Estado en algún momento va a ser un aliado de Satanás. Entonces no podemos solamente quedarnos con un solo pasaje, sino que deberíamos tener una perspectiva más
global. Eso tiene que ver con sintetizar, es combinar partes separadas de un solo tema a través de la escritura. También deberíamos armonizar, y esto habla de permitir que la escritura se explique a sí misma. Hay pasajes que aparentemente se contradicen, pero no es que se contradicen, sino que fueron dados en contextos particulares y distintos. Una de las aparentes contradicciones que encontramos en la escritura tiene que ver con lo que Pablo nos dice en Romanos respecto de la fe y lo que dice Santiago respecto de las obras. Aparentemente estos pasajes podrían contradecirse, pero por el principio de la armonía podemos entender que no, que Pablo está enfatizando la fe y la gracia en un contexto particular. Él está hablando a los judaizantes que le estaban dando un valor a las obras en el contexto de la salvación. Y él está diciendo, no, ustedes no son salvos por las obras de ustedes, sino que son salvos por medio de la fe y los méritos de Cristo, y esto es la gracia de Dios. Pero cuando vemos el mensaje de Santiago, que es en otro contexto, que él está dando a una audiencia más intelectual, que aparentemente está desechando la vida cristiana y las obras que nacen después de haber sido salvo, y le está diciendo, hey, si ustedes han sido salvos por la fe, vivan de acuerdo a esa nueva vida. Entonces cuando miramos estos dos pasajes entendemos que no se contradicen, sino que hay una armonía en ellos debido a que fueron dados en contextos particulares distintos. Entonces, resumamos estos tres principios de interpretación. En primer lugar, tenemos el principio de la simplicidad, que busca el sentido natural de un texto bíblico. El segundo es el principio de la historia, que busca el sentido original de un texto bíblico. Y el tercero es el principio de la armonía, que busca el sentido general. Estos tres principios nacen de la verdad de que Dios ha hablado. Dios habló para ser entendido, Dios habló en contextos particulares, y Dios habló también sin contradecirse. Espero que les sirvan estos principios para leer y interpretar la Sagrada Escritura. Muchas bendiciones.